Los ácidos y las bases son sustancias que podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, el ácido cítrico, el cual se encuentra presente en los limones y naranjas. Por otro lado, tenemos las bases, como por ejemplo los jabones y los detergentes, los cuales son conocidos por su tacto principalmente jabonoso. La teoría de ácido-base de Arrhenius nos dice que los ácidos son sustancias que liberan protones en su disociación iónica en contacto con el agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se disocia en protones y en iones cloruros. Por otro lado, las bases son sustancias que liberan hidroxilos en su disociación iónica en contacto con el agua. El hidróxido de sodio se disocia en iones sódicos e iones hidroxilos. La teoría ácido-base de Bronsted y Lowry nos dice que un ácido es cualquier sustancia que cede protones a otra especie o al medio, mientras que una base es cualquier especie que acepta un protón de otra especie. Por ejemplo, el amoníaco, el cual tiene 3 hidrógenos, el nitrógeno, y tiene un par de electrones libres. Y el agua reacciona con este. El nitrógeno con su par de electrones acepta el protón del agua y el par de electrones se lo queda el oxígeno, formando así el ion amonio y liberando iones hidroxilos. En este tipo de reacciones siempre tenemos un ácido y una base. En la reacción recién vista, el amoníaco es nuestra base y el agua, que es el medio, es un anfótero. Esto significa que puede actuar como ácido o como base. Por lo tanto, en este caso, el agua viene siendo un ácido. En los productos podemos encontrar iones amonio, los cuales capturaron un protón. Y este amonio tiene propiedades ácidas, por lo tanto lo llamaremos ácido conjugado. Por otro lado, los hidroxilos tienen propiedades más básicas por su carga negativa. Por lo tanto, será una base conjugada. Como mencioné anteriormente, el agua es un anfótero, es decir, puede actuar como ácido o como base. Por lo tanto, este reacciona consigo mismo, formando agua ácida o liberando protones y formando hidroxilos. La constante del agua es 1 por 10 a la menos 14 y es conocido como la constante del agua. Esto nos indica que la concentración del agua ácida o de los protones va a ser igual a la concentración de los iones hidroxilos. Y la concentración de esta va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar. Esto va a ser a 298 grados Kelvin o 25 grados Celsius. Si la concentración del agua ácida o de los protones es superior a la concentración de los iones hidroxilos, esto nos va a indicar que estamos en presencia de una solución ácida. Por otro lado, si la concentración de agua ácida es menor que la concentración de iones hidroxilos, nos va a indicar que estamos en presencia de una solución básica o de una base. Y si la concentración de agua ácida con iones hidroxilos es igual, nos va a indicar que estamos en presencia de una solución neutra. Ahora, la lectura de la constante y de las concentraciones por los exponentes que tienen es un poco complicada. Por lo tanto, se introduce el operador P, el cual nos va a indicar el menos logaritmo de algo. Si nosotros queremos saber cuál es la acidez, podemos calcular el operador del pH, el cual va a ser el menos logaritmo de la concentración de protones o de agua ácida. Y esto nos va a entregar valores mucho más legibles, y desde aquí nace la famosa escala de pH, que nos va a indicar el grado de acidez de la sustancia. Esta va desde 0 a 14, donde desde 0 hasta 6 se encuentran las sustancias ácidas y desde 8 a 14 se encuentran las bases.
En los ácidos podemos encontrar el limón o la naranja, el tomate, la leche, el café o el vinagre, mientras que en las bases podemos encontrar la sangre, soluciones alcalinas y productos de limpieza o jabón, mientras que en el 7 tenemos el neutro. Los ácidos y las bases tienen diferentes fuerzas. Podemos encontrar los ácidos y las bases fuertes. Un ácido fuerte o una base fuerte se va a disociar completamente cuando esté en medio acuoso. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, si tenemos 0,1 molar, cuando ésta sea puesta en agua, la concentración de sus iones va a ser total, es decir, que vamos a tener 0,1 molar de protones y 0,1 molar de iones cloruros y no quedará nada como ácido clorhídrico. Por lo tanto, se utiliza esta flecha hacia la derecha, indicándonos de que va a haber una producción del 100% de estos productos, es decir, una disociación completa. Lo mismo pasa para el hidróxido de sodio. Esta también es una base fuerte, pero en este caso, si partimos con 0,1 molar, la disociación va a ser a 0,1 molar de iones sódicos y 0,1 molar de hidroxilos. Desde este punto, y recordando lo que vimos con el operador, nosotros ya conocemos la concentración de protones. Por lo tanto, podemos calcular el pH de esta solución. Va a ser el menos logaritmo de 0,1. Para el caso de la base, vamos a tener el OH. Por lo tanto, podemos calcular el pOH, que va a ser el menos logaritmo de 0,1. Es importante destacar de que la suma del pH más el pOH siempre va a ser 14. Por lo tanto, si nosotros conocemos el pOH de esta solución, podemos calcular el pH y viceversa. Por otro lado, tenemos ácidos y bases débiles. Se presenta el ácido fluorhídrico y en este caso nos indica que tenemos una Ka, una constante. Por lo tanto, este no se va a disociar en su 100%, sino que solo se va a disociar una fracción. La constante de acidez se calcula como el producto de los productos, en este caso es la concentración de protones en el equilibrio por la concentración de iones fluoruros en el equilibrio, dividido por la concentración de ácido fluorhídrico en el equilibrio. Por lo tanto, si tenemos inicialmente 0,1 molar de ácido fluorhídrico y vamos a tener 0 de esto, de los productos, en el cambio vamos a tener que se nos va a restar una parte X de esto, del ácido fluorhídrico, debido a que se va a disociar y se va a producir una fracción X para cada uno de los iones, el cual es desconocida. Y en el equilibrio vamos a tener de que 0,1 menos X va a ser la concentración de ácido fluorhídrico y X va a ser la concentración de protones y de iones fluoruros en el equilibrio. Como mencioné anteriormente, la constante de acidez se mide con los valores en el equilibrio y nosotros tenemos la constante. Por lo tanto, podemos igualar la Ka a X de los protones por X de los fluoruros dividido en 0,1 menos X. A partir de esto, nosotros podemos despejar la X para conocer el valor de la concentración de los protones en el equilibrio. El amoníaco también es una base débil y también tiene una constante de basicidad. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo que hicimos con el ácido fluorhídrico. Si inicialmente tenemos 0,1 y de iones amonio e iones hidroxilo tenemos 0, en el cambio vamos a perder una fracción X y de iones amonio e iones hidroxilo se va a formar una fracción X y otra fracción X para esta. En el equilibrio tendremos 0,1 menos X, X y X. Y nuevamente podemos igualar la constante de basicidad a los productos X por X dividido en 0,1 menos X.
Ahora que hemos visto ácidos y bases débiles y fuertes, es importante destacar de que si tenemos un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, y su base conjugada son los iones cloruros, esta será una base débil. Y si tenemos un ácido débil, como el ácido acético, y su base conjugada son los iones acetatos, estas serán una base fuerte. Lo mismo pasa para el caso de las bases. Si la base es fuerte, su ácido será débil. Y si la base es débil, su ácido será fuerte. Vamos a calcular el pH del ejemplo dado para el ácido débil. Inicialmente tendremos una concentración de 0,1. Y para los protones e iones fluoruros habrá 0. En el cambio, se restará una fracción X para el ácido fluorhídrico. Y se nos sumará una fracción X para los protones y para los iones fluoruros. En el equilibrio, vamos a tener para el ácido fluorhídrico una concentración de 0,1 menos X. Una concentración de X para los protones y una concentración de X para los fluoruros. Sabemos de que la Ka va a ser igual a X cuadrado, ya que es la multiplicación de los productos, dividido en 0,1 menos X. A partir de esto podemos realizar el ejercicio de dos maneras. Primero haremos el método sencillo. Y para esto debemos cumplir con cierta característica. Y es que si la concentración inicial dividido en la constante de acidez o en la constante de basicidad para el ejemplo de una base débil, si esta fracción nos da más de 400, podemos eliminar este término. Podemos eliminar esa X, ya que nos va a indicar que no nos aporta. Esta fracción sí da más de 400. Por lo tanto, para terminar el ejercicio, podemos escribir 7,1 por 10 a la menos 4, que es la constante de acidez, igual a X cuadrado dividido en 0,1. Si despejamos la X, nos queda que X es igual a la raíz de 7,1 por 10 a la menos 4 por 0,1, lo que nos da un valor de 8,4 por 10 a la menos 3. Este es el valor de la concentración de protones, por lo tanto el pH lo podemos calcular con ese valor de X. Es el menos logaritmo de la concentración de protones. Finalmente, el pH de la solución es de 2,07. Si la división no da más de 400, debemos utilizar el método cuadrático, que es el siguiente. Para esto, reescribiremos 7,1 por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a los productos dividido los reactivos. Y vamos a despejar las X. Nos quedará 7,1 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0,1 menos X. Y esto va a ser igual a X cuadrado. La primera multiplicación nos da 7,1 por 10 a la menos 5 menos 7,1 por 10 a la menos 4x igual a X cuadrado. Por comodidad vamos a reescribir todo hacia un lado. X cuadrado más 7,1 por 10 a la menos 4x menos 7,1 por 10 a la menos 5. Tenemos una ecuación cuadrática. Por lo tanto, por comodidad lo calcularemos en una calculadora científica. Esto nos entrega los siguientes valores. Un valor de x igual a 8,07 por 10 a la menos 3. Y el otro valor que nos entrega es negativo. Por lo tanto, nos quedaremos con el valor positivo. Este entonces será la concentración de protones en el medio. Y podemos calcular el pH utilizándolo. Este será menos logaritmo de la concentración de protones. Esto nos da un valor de 2,09. Si lo comparamos con el otro valor de pH mediante la aproximación, vemos que la diferencia es de solo 0,02, por lo tanto es bastante exacta.